Cordial saludo, mi nombre es Edgardo Herrera Ochoa, pertenezco al grupo 104 del curso de Estática y Resistencia de Materiales. Aquí está mi documento de identidad para comprobar que sí soy yo. Vamos al desarrollo de la fase 5, que es la presentación del diseño de acuerdo a lo que se ha trabajado en las fases anteriores en la estructura, en la cercha tipo Howe. Entonces, el diseño de la estructura y el cálculo de las fuerzas externas nos dicen que el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí, las cerchas tendrán una pendiente de 25 grados y se construirán con un perfil de acero estructural a 36, ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 9.5. Entonces aquí tenemos nuestra estructura, nuestra cercha tipo Howe. Tenemos 12 metros de frente por 24 de fondo. Tenemos cada uno de los elementos. Entonces si vemos este tipo de cercha tiene 6 elementos que si los dividimos entre los 12 metros de frente nos darían 2 metros de longitud del elemento AL, LK, KJ, JI y H y HG. Las longitudes de los demás elementos A, B, BC, CD, BL, CK, DJ, pues al calcularlos del lado izquierdo, pues los valores serán los mismos correspondientes al lado derecho, ya que son nodos gemelos. Aquí tenemos la distribución de las correas y el número de cerchas que se van a utilizar. Entonces, para calcular la longitud de la cuerda superior, lo que hacemos es que los 12 metros de frente los dividimos entre el coseno de los 25 grados de inclinación, que son estos ángulos, y esto nos da una longitud de 13,245, es decir, esta es la longitud de la cuerda superior. El número de cerchas, entonces, de acuerdo, tiene 24 metros de fondo, ya que están separadas a 3 metros, entonces sobre 3 más 1 sería igual a 9 cerchas. El área de influencia sobre la cercha entonces son los 3 metros de separación por la longitud de la cuerda superior y es igual a 39,73 metros cuadrados, y la velocidad del viento que nos dan es la de 10 metros por segundo. Entonces las longitudes de los elementos AL, LK, KJ, JI y H y HG, ya dijimos, los 12 metros dividido entre 6 tramos, 2 metros. Mientras que los tramos AB, BC, CD, DE, EF y FG sería la longitud de la cuerda superior dividido entre los 6 tramos, que nos dan 2,20 metros. Es decir, esta longitud de la cuerda superior dividido entre los 6 tramos que tenemos nos dan 2,20 metros de longitud. La altura del tramo comprendido entre A y J por la tangente de 25 grados, es decir, aquí está J y aquí estaría A. Entonces, por la tangente nos da una altura efectiva de 2,79 metros. Ya teniendo las longitudes de los elementos, pues vamos ingresándolos a esta tabla, donde tenemos los que ya hemos encontrado, los de longitudes de los 12 metros dividido entre los 6 tramos, y los de los 6 tramos, la longitud de la cuerda superior sobre los 6 tramos comprendidos. Ahora, por componentes rectangulares y por el método de Pitágoras, pues también podemos encontrar las longitudes de los demás elementos. Y ya que tenemos los grados, entonces tenemos que la tangente de 25 grados es igual a BL sobre AL. Tenemos entonces aquí en la cercha
para hallar la longitud de BL, entonces tangente de 25 grados va a ser igual a L sobre DL. Igual hacemos lo mismo, esa longitud va a ser igual para su nodo gemelo. Esto nos da 0,93 metros, que es igual a BL. Ya dijimos que BL es igual a FH. CK es igual a EI, entonces tangente de 25 grados va a ser igual a CK sobre AK. Entonces tangente de 25 grados va a ser igual a 2 más 2, es decir, la longitud que hay desde C hasta acá y desde C hasta I. Nos da 1,86 metros y esto es igual a CK y es la misma longitud de I. El tramo DJ va a ser igual a DJ sobre AJ, la tangente de 25 grados. Ahora tangente de 25 grados por AJ va a ser igual a DJ. Ya sabemos que AJ, la longitud que hay de A hasta J es de 6 metros. Esto va a ser igual a DJ y DJ entonces sería igual a 2,79 metros. BK es igual a FI. Entonces LK al cuadrado más BL al cuadrado es igual a BK al cuadrado. KJ al cuadrado más CK al cuadrado igual a CJ al cuadrado. Lo que corresponde al teorema de Pitágoras. Entonces, hallando la hipotenusa correspondiente, encontramos la longitud de CJ, que corresponde a 2,73 metros. Ya consignamos el resto de los datos de la longitud y nos da un total de 43 43,44 metros. Ahora nos vamos a nuestra tabla que encontramos en el libro de Beer & Johnston de estática y resistencia de materiales. Nos dice que vamos a trabajar con el perfil en ángulo en L95 por 95, L64 por 64, perdón, por 9.5. Entonces aquí tenemos las propiedades de los perfiles laminados. Para ese perfil tenemos que tiene una masa de 8,70 metros kilogramo por metro, tiene un área de 1120 milímetros cuadrados, una inercial en X de 0,405 milímetros a la 4. Entonces, de acuerdo a esas propiedades, vamos a hacer el cálculo de cargas vivas, cargas muertas y número de tejas que se necesitan para cubrir la cercha. Para eso también nos redimimos a la ficha técnica de tejas Eternit. Vamos a utilizar un número de teja 6. Entonces tiene una longitud de 1,83, una longitud efectiva útil de 1,69, un ancho útil también de 0,87, la superficie y también tenemos el peso, 19,11 kilogramos. Aquí está la ficha técnica y la dirección de donde obtuvimos la ficha. 13,245 es la longitud total de la cuerda superior, dividido en 2 nos da 6,62 metros. Dividido en 2, ¿por qué? Pues porque es una cercha en capilla, entonces tendríamos dos extremos. Al dividir la longitud de la cuerda superior entre 2, pues tenemos 6,62 metros de la pendiente de la cercha. Ya dijimos que vamos a utilizar una teja Eternit número 6, entonces esos 6,62 lo dividimos en 1,69, que ya vimos que es la longitud efectiva de la teja, y eso nos da un total de 3,91, aproximándolo a 4 tejas para cubrir los 3 metros de ancho. Entonces, 3 metros de ancho dividido en 0,87, que es la longitud, el ancho efectivo de la teja,
es igual a 3,43 tejas. Entonces el total de tejas sería 2, es decir, los dos lados, por las 4 tejas para cubrir la longitud de la cercha, más las 3,43 tejas para cubrir el ancho de la cercha, nos da un total de 27,6 tejas, cada una con un peso, ya vimos en la tabla, de 19,11 kilogramos. La distancia entre correas, dice que la distancia es la máxima entre apoyos de acuerdo con su longitud y necesaria para garantizar el adecuado desempeño y funcionalidad de la cubierta. También obtuvimos esta distancia entre correas de la ficha técnica de cubiertas en fibrocemento, teja ondulada perfil 7, recuperado de la página de internet, que está su respectiva referencia. Entonces tenemos que el número de correas va a ser igual al número de tejas totales que se necesitan más 1, igual 5, es decir, 4 tejas, que ya habíamos visto de la longitud, más 1, por 10 correas para las dos pendientes. Y por 3 metros de ancho nos dan 30 metros de correa por cercha. Ahora, cargas vivas, 70 kilogramos sobre metro cuadrado, es decir, el peso de una persona por el área efectiva de la cercha a cubrir, por la gravedad, nos da un total de 27.286.024 newton. Cargas muertas, entonces el peso de la cercha son los 43,52 metros de longitud de los elementos que ya calculamos, por el peso que es 17,4 kilogramos según el perfil, por la gravedad. Esto nos da un total de 7.428.6029 newton. El peso de las correas son 30 metros, que ya los calculamos, de correa, por la densidad del material, por la gravedad. Nos da un total de 1.471 newton. El peso de las tejas son 27,6 número de tejas, que fueron las que encontramos, por el peso según la tabla, que es de 19,11 kilogramos, por la gravedad, por 6. Eso nos da un total de 5.174.147 newton. Las cargas de viento es un medio de 1,2 kilogramos sobre metro cúbico, por la velocidad del viento que nos dieron, por el área a cubrir de influencia, 2.384 newton. Entonces, tenemos el total de cargas muertas es de 16.457.5699 newton. Carga total sería la sumatoria de cargas vivas más cargas muertas. Esto nos da un total de 43.734.66, es decir, 44 kilonewton. Y el trabajo es igual a 44 kilonewton sobre el número de nodos menos 1. Tenemos que son 7 nodos, 6 nodos, 7 nodos menos 1 serían 6. Entonces serían los 44 kilonewton en 6, nos da un total de 7.3 kilonewton de trabajo en los nodos centrales, mientras que en los apoyos, si los dividimos por 2, nos da un total de 3,65 kilonewton de carga en los extremos. Esa sería la distribución de las cargas en la cercha. Aquí las tenemos, 3.65 en los extremos, 7.3 kilonewton en los nodos centrales. Ya teniendo la distribución de las cargas, vamos a encontrar las fuerzas internas en cada uno de los elementos que integran la cercha. Entonces, las fuerzas internas en cada una de las barras de la cercha asignada utilizando el método de los nodos. Es decir, para el método de los nodos vamos a aplicar la estática de partículas en cada uno de los nodos, es decir, las fuerzas que intervienen para cada nodo, tomando como referencia la salida en tensión de las fuerzas.
vamos a tomar que hacia la derecha van a